Antecedentes históricos. Durante el reinado de los primeros Románov se produjo la expansión rusa más allá de los montes Urales, la conquista de Siberia y la formación del gigantesco imperio ruso en Asia, con la participación de los cosacos y de los mismos zares al mando de los ejércitos imperiales. En la segunda mitad del siglo XVII se asentó fuertemente la influencia occidental, los zares comenzaron a traer militares extranjeros y se establecieron en el país numerosos comerciantes, principalmente alemanes. En Moscú llegó a formarse todo un barrio alemán. Una de las principales transformaciones del país ocurrió bajo el gobierno de Pedro el Grande, considerado el forjador de la Rusia moderna, quien tenía una gran admiración por la civilización occidental. Durante su gobierno hubo una revolución. Este implementó una reforma total de la administración, siguiendo el modelo sueco, y trató de seguir una política fiscal sobre una base racional. Intervino en la vida intelectual, fundando escuelas, haciendo traducir manuales y textos científicos, estableciendo imprentas y publicando los primeros periódicos y revistas. También fundó la nueva capital, abandonando Moscú y creando San Petersburgo para abrir una nueva ventana a Europa. A la muerte de Pedro el Grande siguió un periodo de inestabilidad y confusión que solo terminó con la ascensión al trono de Catalina II, quien siendo de origen alemán había recibido una educación francesa. Continuando con los intentos de europeizar a Rusia, trató de introducir los ideales de la Ilustración. Sin embargo, solo pequeños grupos de la nobleza aceptaron la cultura occidental, y el pueblo siguió siendo extraño a Europa. Durante el gobierno del zar Nicolás II, los bolcheviques eliminaron el sistema zarista, y en diciembre de 1922 establecieron la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas en el territorio que correspondía al viejo imperio ruso, poniendo fin a los 3 siglos de dominio de la familia Románov. Influencia de la historia de su país en Lev Vygotsky. Nació durante la época zarista y como joven estudiante enfrentó la Gran Revolución que dio un giro radical a todo el país y tuvo una fuerte influencia mundial. De hecho, su nacimiento ocurrió en pleno cambio de siglo, en el año de 1896. En el centro de esta evolución se encuentra la caída de Europa y el surgimiento de los nuevos continentes, con fuertes cambios en los ámbitos político, social, cultural y técnico. Es posible mencionar que 4 años antes del nacimiento de Lev Vygotsky vuela el primer Zeppelin y se producen las primeras películas con sonido sincronizado. En esa época, en la ciudad de Rusia, se produce un programa masivo de judíos, el cual fue considerado como una protesta espontánea del pueblo leal al zar contra la participación de los judíos en el movimiento revolucionario de la oposición a este y a la monarquía. El padre de Vygotsky, llamado Sima, estudió en el Instituto Comercial de la ciudad de Ucrania de Yarkov y trabajó como jefe del departamento de la Unión Bancaria de Gomel, así como representante de una compañía de seguros. Habría tenido un carácter seco y sentido del humor irónico. Era un hombre inteligente, de mentalidad abierta y serio al mismo tiempo, además de ser un hombre muy preocupado por la cultura. De hecho, gracias a su iniciativa se abrió una biblioteca pública en Gomel. La madre era maestra, pero se dedicó principalmente al cuidado de los hijos. Tenía un carácter dulce y sabía varios idiomas, de los cuales le enseñó alemán a Lev. Además, era muy aficionada a la poesía, transmitiéndole a su hijo ese amor. La familia Vygotsky permaneció gran parte de su vida en Gomel, siendo así una de las familias más cultas de la ciudad, un factor que con toda seguridad moldeó el desarrollo y el pensamiento de Lev Vygotsky. Niñez y época escolar. Vygotsky nació el 17 de noviembre de 1896 en Orsha, una ciudad cercana a Minsk, capital de Bielorrusia. Fue el segundo de 8 hijos, tenía 5 hermanas y 2 hermanos menores. Existe muy poca información de los primeros años de vida, sin embargo, pareciera ser que su infancia fue feliz y llena de estímulos intelectuales, a pesar de las exclusiones que sufrió por ser judío. En la Rusia zarista, ser judío implicaba, además de vivir en territorios restringidos, estar sujeto a cuotas estrictas para acceder a la universidad y quedar excluido de ciertas profesiones. Un año después del nacimiento de Vygotsky, la familia se trasladó a Gomel, localidad en el Pale, donde pasó su infancia y juventud y comenzó su trabajo profesional.
La primera infancia de Vygotsky transcurrió mientras se agudizaba el problema judío y su país comenzaba una guerra con Japón. Cuando tenía 4 años, el Congreso Sionista número 60 acordó comenzar el futuro Estado judío contra los trabajos prácticos en Palestina. En otoño de 1903, un incidente en el mercado de graneros de Gómez desencadenó un pogromo dirigido contra los comercios y las casas de los judíos en la ciudad. El padre de Vygotsky fue citado como testigo para referirse a la atmósfera que reinaba en la ciudad en la víspera del pogromo. Cuando sucedieron estos hechos, Vygotsky solo tenía 8 años y deben haber dejado una importante huella en él. Simultáneamente, estuvo expuesto Vygotsky a las grandes demandas que el pueblo ruso hacía al zar Nicolás II. Cuando tenía 9 años, ocurrió el Domingo de Sangre, en el que 30.000 trabajadores llegan al Palacio de Invierno de San Petersburgo con una petición para el zar que contenía exigencias sociales y políticas, incluyendo la representación del pueblo, reformas agrarias, ayuda al campesinado, eliminación de la censura y tolerancia religiosa. Finalmente, en mayo de 1905, la flota rusa es derrotada por los japoneses en Tsushima. Cuando pierden la guerra, se producen cientos de motines en los barcos rusos. El más conocido se suscita el 27 de junio, cuando en el Potemkin los marineros toman el barco, asesinan a oficiales, cuelgan la bandera roja y viajan a Odessa. En 1907, según un informe oficial, en Rusia faltaban al menos 160.000 escuelas. El ministro ruso de Educación planteaba que solo el 29% de los hombres y el 13% de las mujeres sabían leer y que faltaba mucho para alcanzar la meta de alfabetización que propuso Pedro el Grande varios decenios antes. Mientras en el país sucedían los hechos y las turbulencias políticas, Vygotsky y sus hermanos parecían gozar de una infancia estimulante. Tenían acceso libre al estudio del padre y organizaban todo tipo de reuniones. En especial, se citan las reuniones en el comedor y la conversación a la hora del té alrededor de una gran mesa donde se generaban interesantes charlas. Se dice que estas reuniones podrían haber contribuido a la idea posterior de Vygotsky acerca del razonamiento como interiorización del diálogo social. Vygotsky no fue a la escuela pública, sino que estudió con un tutor privado llamado Salomón Asch, quien tuvo una fuerte influencia en su pupilo. Su tutor había participado como estudiante en el movimiento revolucionario, por lo que había sido deportado a Siberia. Era un hombre amable, bien humorado, muy respetuoso del desarrollo espontáneo del pensamiento de sus alumnos. Matemático de profesión, enseñaba también otras materias, dando una amplia formación. Le interesaba enseñar a pensar con independencia y tenía una técnica de ingenioso diálogo socrático, lo que permitía desarrollar habilidades en sus alumnos. Además de la influencia de su profesor, se menciona la de su primo David Vygotsky, varios años mayor que él, quien llegó a ser un importante lingüista y con quien compartía el interés por la semiología, la pasión por la poesía y el teatro. Él fue el mentor intelectual de Vygotsky en aquellos tiempos de Gómez. Desde niño, Vygotsky mostró un gran interés por el teatro y la literatura, actividades que siempre atrajeron su atención y le proporcionaron un gran consuelo en la vida. Prefería los pasajes más serios, incluso trágicos. Seleccionaba los versos que le parecían capturaban la esencia del poema, y recitaba solo estos porque decía que esos eran suficientes para retener el núcleo del poema. Leyó gran cantidad de poesía de Pushkin, considerado el más grande poeta ruso. Admiraba los poemas de Blok, especialmente los poemas italianos de aire trágico. Esas actividades estuvieron destinadas a desempeñar un papel fundamental en su concepción del lenguaje y la mente. A la edad de 13 años, en noviembre de 1909, Vygotsky pasó por el ritual judío del Bar Mitzvah, que marcaba el paso a la condición de adulto. Ya a los 15 años se conocía a Vygotsky como el pequeño profesor, porque siempre guiaba las discusiones sobre materias intelectuales entre estudiantes. Tenía un fuerte interés en la filosofía y organizaba juegos y debates en que actuaban papeles de personajes como Aristóteles y Napoleón. Dobkin
reporta que durante varios años, junto a otros compañeros, se reunían también para estudiar la historia de los judíos. El problema de las nacionalidades y las minorías étnicas era muy serio en la Rusia zarista. Vygotsky era quien dirigía las reuniones y se mostraba muy entusiasmado por los problemas de la filosofía de la historia y especialmente por la dialéctica hegeliana. De hecho, Koszulin se pregunta si acaso el joven Vygotsky, como muchos otros jóvenes intelectuales, no abrazó el nuevo régimen soviético fundamentalmente porque prometía terminar con todas las formas de discriminación étnica. Otra influencia intelectual fundamental sobre el joven fue su conocimiento del libro Pensamiento y lenguaje, escrito por el lingüista ucraniano Alexander Potepnieva, quien llevó a Rusia el pensamiento del pensador alemán Wilhelm von Humboldt. En este libro, por primera vez, Vygotsky se enfrenta al problema de la relación entre el pensamiento y el lenguaje. Uno de los planteamientos contenidos consistía en que la importancia de la forma interna del lenguaje para el pensamiento da lugar a las diferentes concepciones del mundo basadas en el lenguaje, características de distintos pueblos. Según Humboldt, el lenguaje es un mundo propio que hace de intermediario entre el mundo de los fenómenos objetivos y el mundo interior del ser humano. Esta idea sirvió de línea directriz a Vygotsky para sus indagaciones sobre la dinámica de la comprensión humana del mundo en función de sistemas cambiantes de mediadores simbólicos. Solo en 1911 ingresó directamente al sexto grado de un colegio para varones, el Gymnasium judío, dirigido por Ratner, en el cual sobresalió por su habilidad para pensar. En 1913 terminó la preparatoria con la condecoración Medalla de Oro y ese mismo año se incorporó a la Facultad de Derecho de la Universidad Estatal de Moscú. Cuando Vygotsky ingresó a la universidad, Rusia parecía tener un pie en el siglo XX, compartiendo los problemas intelectuales y económicos con Europa, pero su otro pie se encontraba en el pasado. El Imperio ruso se encontraba todavía gobernado en forma autocrática por el zar Nicolás II y se regía por un calendario antiguo. El pueblo ruso se había entregado con entusiasmo al experimento de la Duma, un cuerpo parlamentario que acababa de establecerse, centrando principalmente en el debate sobre la reforma agraria, el futuro de los tribunales de distrito y la actividad política y legal de los sindicatos. Existían publicaciones mensuales, como la revista liberal El Pensamiento Ruso, que probablemente era leída en los círculos de Vygotsky, y que en algunos de sus números publica artículos sobre filosofía pragmática americana, la política cultural de Alemania y el movimiento socialista francés. En la revista Problemas de Filosofía y Psicología se informa del sexto Congreso Internacional de Psicología celebrado en Ginebra en septiembre de 1909, en el cual participaron conferencistas que posteriormente influyeron en el pensamiento de Vygotsky. Kuhl, representante de la psicología cognoscitiva alemana, Claparède, de la escuela suiza que posteriormente haría famosa Piaget, Pierre Janet, de la escuela francesa sobre psicopatología, precursora y opositora del psicoanálisis, la psicología norteamericana representada por Robert Jacques, pionero de la teoría del aprendizaje animal. Volviendo a los eventos de la vida personal de Vygotsky, en 1913, a sus 17 años, después de graduarse con medalla de oro en el gimnasio, tuvo problemas para acceder a la universidad por ser judío. Tuvo que someterse al examen de comisario, examen precedido por un comisario o representante de la provincia que poseía el voto decisivo y final, y que generalmente solía ser antisemita. Existía un tope en el número de judíos